Saludos mis hermanos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bienvenidos a este canal de doctrina. Edificando desde la base que nos dejó el apóstol Pedro en Hechos 2:38, donde nos muestra las tres llaves que necesitamos para ser salvos. Tenemos como primera llave, como número 1, el arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar de hacer lo que se estaba haciendo, apartarse del pecado y vivir en santidad. Básicamente eso es el arrepentimiento, pues porque Dios no está de acuerdo con el pecado. La Biblia nos dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, la primera llave es el arrepentimiento. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lucas 5:31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La segunda llave es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Esos pecados que el ser humano había cometido en tiempos pasados son perdonados, son borrados una vez la persona es sumergida en las aguas, pues esto es símbolo de una muerte y nuevo nacimiento. Libro de Juan capítulo 3 versículo 5, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El recibimiento del Espíritu Santo es el bautismo en fuego, como la Biblia lo afirma en el siguiente texto bíblico. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se hace manifiesto o se conoce, pues tiene una evidencia, y esa evidencia es hablar en nuevas lenguas. Hablar en otras lenguas, que es el suceso que podemos ver en la Biblia en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, el día de Pentecostés. Allí encontramos lo que sucedió en ese momento, cómo cayó el Espíritu Santo sobre aquel pueblo, y todos estos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y sucedió algo importante aquí, pues era un lugar donde se reunían, era un punto de encuentro donde llegaban personas de todas las naciones del mundo. Pues habían mercaderes que por allí tenían que cruzar,
y el lugar donde estaban estaba lleno de personas de todas las naciones. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta y estos empiezan a hablar en nuevas lenguas, sucedió algo que, por ejemplo, una persona que provenía de origen griego y allí habían personas que su idioma nativo era el hebreo, entonces ellos decían, ¿por qué este hebreo está hablando en griego y está magnificando a Dios? O sea, alabando a Dios, diciendo cosas grandes de Dios, pero en su lengua natural. Y así sucedía con todos. Es decir, si una persona china hubiese estado allí y alguien por el poder del Espíritu Santo, aunque fuera hebreo, griego, de cualquier idioma, hablaría chino y ese chino se iba a sorprender. Esto es lo que es el hablar en otras lenguas, nuevas lenguas. Quizás se puede imaginar al ser humano que esa lengua es desconocida, pero no. Según lo que nos narra aquí esta historia en Hechos 2, en adelante, todo lo que podemos ver allí, los sucesos, es que la persona puede hablar en otra lengua, pero no quiere decir que sea una lengua extraña. Si esa lengua es extraña, allí hay problemas, porque lo que respalda la Biblia es que esa lengua que se manifiesta en nosotros, que lo hace evidente que tenemos el Espíritu de Dios, es que yo puedo, siendo mi idioma español, hablar en inglés. ¿Y qué voy a hablar en inglés? Pues voy a magnificar a Dios, a alabar a Dios y a decir todo lo que por el Espíritu me sea dado que diga. ¿Qué quiere decir que era la hora tercera del día? Esto significa que eran las 9 de la mañana, porque en aquel tiempo no se contaban las horas como hoy en la actualidad, que el día se cuenta y que tiene 24 horas, sino que en aquel entonces las 6 de la mañana era la primera hora del día, las 7 la segunda hora del día, las 8 la tercera hora del día, si lo vemos así. Pero si aclaraba a las 7 de la mañana, entonces la primera hora del día serían las 7 de la mañana, la segunda hora a las 8 y la tercera hora a las 9. Es decir, que si en aquel lugar el día amanecía o estaba claro a las 6, tenemos que en la tercera hora serían las 8. Si amanecía a las 7, tendríamos que la tercera hora serían las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana nadie puede estar ebrio, porque una persona que empiece a tomar, a ingerir vino o cualquier tipo de licor, conlleva más de 3 horas para poder estar ebrio. Entonces esto fue lo que explicó el apóstol allí, se puso en pie, porque habían unos que empezaron a burlarse, pues no entendían lo que sucedía. Lo que hemos visto hasta ahora es la evidencia del recibimiento del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo, el recibimiento del Espíritu Santo es el bautismo en fuego. Es decir, que toda persona tiene que primero arrepentirse, primera llave; segunda llave, bautizarse en el nombre de Jesús; y tercera llave, el recibimiento del Espíritu Santo. Si faltare alguna de esas 3 llaves, tal persona está incompleta y allí habrían problemas, porque algunos podéis pensar que el recibimiento del Espíritu Santo no es tan importante o que se recibe cuando nos arrepentimos, pero no. Si no has tenido evidencias, no has mostrado evidencias, no has hablado de nuevas lenguas, que esa es la evidencia, lo que hace notorio, pues es lo que avala que tal persona recibió el Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Y por qué es necesario que una persona reciba el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo tiene muchos propósitos. No es solo mostrar la evidencia para que los demás digan, sí, ya recibió y tomárselo a manera de vanagloria. No, el propósito del recibimiento del Espíritu Santo tiene muchos propósitos y son los siguientes. En Juan 14:26 nos muestra el primer propósito del Espíritu Santo y dice que es el Consolador. Leemos Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, en ese primer propósito que podemos ver allí conforme a la Biblia, es que el Espíritu Santo
nos enseña todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que usted y yo todavía no comprendemos, nos las enseña. Y es el que nos guía en este camino. En Romanos 8:9 vemos lo siguiente respecto a la persona que tiene o al que no tiene el Espíritu Santo, y allí nos deja bien claro lo que sucede si tenemos el Espíritu Santo y si no lo tenemos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tal persona que no tenga el Espíritu de Cristo, la Biblia lo afirma tajantemente que no es de él. Por lo cual no se puede invalidar esto, no se puede conformar a una persona con no haber recibido el Espíritu Santo, porque allí nos deja claro que esa persona no es de él, pues le falta un paso, le falta la última llave, es lo que nos está diciendo allí. ¿Y por qué el Espíritu Santo es tan importante, necesario y vital para que el ser humano pueda ser salvo? Por lo siguiente, porque el Espíritu Santo es el que produce estos frutos en el ser humano. Si no hay Espíritu Santo, no se pueden producir estos frutos. Quizás algunos piensan que al arrepentirse ya recibieron el Espíritu Santo porque empiezan a haber cambios, pero estos cambios son recibidos en base a las enseñanzas que la persona está escuchando cuando asiste a los servicios. Pero de esa manera las personas no pueden permanecer en el Evangelio, porque ese cambio tiene que venir desde adentro, producido por el Espíritu Santo. Por eso es que muchas personas están un tiempo en las congregaciones y luego se apartan. Puesto que no tuvieron el Espíritu Santo, no pudieron tener frutos dignos de arrepentimiento. Sucede lo siguiente en la persona que tiene el Espíritu Santo. Leemos este pasaje. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo es el que produce estos frutos. Entonces los cambios que se dan en el arrepentimiento cuando empieza la persona a ir a los servicios son por aprendizaje. Pero una vez recibido el Espíritu Santo, esto brota desde adentro, porque son los frutos del Espíritu. ¿Qué es primero? El arrepentimiento, el bautismo, el recibimiento del Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo, después el bautismo. Pues vamos a analizar lo siguiente. En principio esto dependerá de cada persona, o sea, de la persona. Hechos 8:15 y 16, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En el libro de Hechos 8:15 encontramos una historia donde unas personas habían sido bautizadas en el bautismo de Juan, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces el apóstol va allí, se dirige hasta ese lugar, impone las manos sobre ellos y ora por ellos y reciben el don del Espíritu Santo. En el caso de Cornelio, el centurión romano, fue diferente. Pues estos, cuando el apóstol Pedro se dirige hacia ellos y empieza a hablar de la palabra del Señor, el Espíritu Santo cae sobre ellos. Por lo cual el apóstol Pedro dice, si ellos ya recibieron el Espíritu Santo, ¿qué impide entonces bautizarles en el nombre de Jesús? Y dice la Biblia que fueron todos bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.